Señor, es nuestra actitud, Señor, de gratitud, de darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En estos momentos de incertidumbre, Señor. Señor, tu paz está con nosotros. En esos momentos que no sabemos que lo que está pasando, Señor, nos damos cuenta que tú estás protegiéndonos. En esos momentos que no sabemos qué hacer, Señor, nos damos cuenta que tú nos vas guiando, Señor. Y Padre, te damos gracias por todo eso. Cuando nos sentimos que no tenemos para pagar los biles, para comer, nos damos cuenta que tú provees, Señor. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, mucho gusto de verlos una vez más. Aunque no los estamos viendo físicamente, pero sabemos que están viendo la transmisión. Cuando comenzamos y estábamos orando, les estuve dando un update de qué era lo que estaba ocurriendo aquí en la congregación, en la iglesia, en el edificio. Y básicamente, para los que no alcanzaron a escuchar, la iglesia está en remodelación y creemos que se va a tardar por lo menos un mes, porque si vieran cómo está todo, paredes movidas de un lugar a otro, puertas movidas, el punto es que yo creo que se va a tardar por lo menos un mes. A no ser que se termine antes, les vamos a mandar texto o un email o les vamos a dejar saber. Pero hermanos, hoy también es el primer domingo del mes, tenemos comunión. Vamos a estar teniendo comunión aquí entre las personas que están aquí. Ustedes entre ahorita y entre antes que se termine el servicio, pues preparen los elementos. Recuerden, si no tienen jugo de uva, pues puede ser jugo de naranja, agua, cualquier cosa. Todo esto es simbólico. Entonces vamos a hacerlo, a tomar la comunión. Y familia, vamos a estar continuando en oración. En esos momentos que nos damos cuenta de que a veces no sabemos lo que está pasando, donde nos damos cuenta que uno dice, Señor, no entendemos. La verdad es que no entendemos y sabemos que hay muchas cosas que no entendemos y está bien que no entendemos ciertas cosas. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que orar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo. Tenemos que estar en oración. Entonces, lo que debemos de continuar haciendo es continuar orando por los líderes locales, los estatales, el presidente, con todas las personas que deciden, que toman decisiones a veces bastante complicadas, que tienen muchas situaciones que no va a quedar bien con nadie. Siempre cuando se hace una decisión hay personas que no les va a gustar, otras personas que les va a gustar. Entonces hay que estar orando por los opositores, por las personas que están en contra del gobierno, por las personas que están en contra de lo que es la nación de Estados Unidos, que quieren venir y quieren simplemente destruir y que haya una guerra civil entre los mismos ciudadanos, unos contra otros, o los ciudadanos contra el gobierno. Y este es un país de leyes, hermanos. Es un país donde se tiene que obedecer la ley que está establecida. Si no hay leyes, pues cada quien hace lo que quiera. Y si hay leyes y no las respetan, pues es como si no hubiera leyes. Y si tenemos gente que está para proteger a los ciudadanos y las leyes, y entonces estamos en una situación donde tenemos que estar orando por todo el país de Estados Unidos. Entonces, vamos a continuar. Ahorita vamos a venir delante del Señor una vez más, que nos abra el entendimiento, que simplemente nos prepare el corazón y la mente para lo que vamos a estar estudiando. El título del mensaje de hoy es ¿por qué Jesús no ha regresado? Estamos en tiempos donde ahorita uno dice, wow, Señor, ya vas a venir. Y no es que ya va a venir, es que no sabemos cuándo va a venir, y ese es el punto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús no ha regresado? Pues hoy, a través del estudio, nos vamos a dar cuenta por qué Él no ha regresado.
Entonces vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle que una vez más nos abra el entendimiento y nos hable, porque hermanos, estamos necesitados y este mensaje es como tan para hoy, tan para nosotros, que hay que estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Venimos delante de ti pidiendo, Señor, que abras nuestro corazón primero que nada, Señor, y prepares nuestro entendimiento sabiendo de que a veces hay situaciones que simplemente bloquean, Señor, y no podemos ver tu palabra, no podemos escuchar tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que en este momento, Señor, no haya cosa alguna que pueda venir en contra de lo que queremos escuchar esta mañana, Señor. Sabemos que tú nos vas a hablar, sabemos que tú ya nos has venido hablando, Señor, y sabemos que hoy va a ser ese día, Señor, donde vamos a tener y estar llenos de paz, Señor, porque sabemos que tú no has regresado porque no es tu tiempo, Señor. No es que ya se te olvidó, o no es que no vas a regresar, o es que mientes, Señor. Sabemos por qué tú no has regresado, Señor, porque vas a regresar en el momento perfecto, porque tú sabes todo, Señor. Y Padre, te damos gracias. Abre nuestro entendimiento. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien rápido, hermanos, vamos a ver qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, Pedro viene y les dice a los hermanos: hermanos, tienen que despertar, despierten su entendimiento. Y no nomás su entendimiento que ustedes tienen, hermanos, su limpio entendimiento, porque es lo que tenemos que estar haciendo en la iglesia, ¿no? Se supone que debemos de tener un entendimiento limpio. Bueno, aquí les dice: hermanos, despierten su limpio entendimiento, en el versículo 1 y 2. ¿Y para qué? Pues para que puedan recordar las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de los profetas. Las palabras de los profetas que ya venían diciendo desde el Antiguo Testamento, los profetas, y no nomás, o sea, los profetas, pero también los mismos mandamientos de Dios a través de Moisés. Versículo 3 vimos que en los últimos días vendrán burladores, y eso lo vemos. Hay burladores en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, donde quiera vemos burladores. ¿Qué tipo de burladores? Son esos burladores que se burlan de nosotros, y simplemente estas personas andan conforme a como ellos quieren vivir. Entonces se burlan de nosotros porque nosotros no hacemos ciertas cosas, porque queremos mantenernos apartados de las cosas del pecado, cosas del mundo. Aquí no estoy diciendo que somos santurrones y que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ay, cruz. No estamos hablando de eso. Lo que sí estamos hablando es que como hijos de Dios hay cosas que ya no podemos hacer. Hay cosas que ya no podemos permitir y ser parte de. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, en los últimos días, versículo 3, vendrán burladores. Esos burladores se burlarán del regreso de Cristo. Y eso estuvimos viendo. Estuvimos viendo que en aquel tiempo, imagínense, cuando Pedro ya estaba escribiendo esta epístola, esta carta, ya se estaban burlando. Recuerden que esta era la segunda generación de cuando Jesucristo había venido. Que en los últimos tiempos, nos dimos cuenta que los últimos tiempos es desde que Jesús vino al mundo. De ahí comenzó a contar los últimos tiempos. Entonces sí, estamos en los últimos tiempos, pero desde que Jesucristo vino. Lo que quiere decir que estos burladores son ignorantes por su propia voluntad, porque ellos escogen no creer cuando todo es evidente que hay un Dios, cuando todo es evidente que Dios los creó, cuando todo es evidente que no venimos del mono, del chango, no venimos de la evolución, más bien venimos de la creación que Dios nos creó, semejante a Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que por la palabra de Dios, el mundo fue creado. Por la palabra de Dios, el mundo fue destruido. Y eso está en el versículo del 5 al 7 de la semana pasada. También por la palabra de Dios, nos damos cuenta que está reservando este mundo para esa destrucción. Para el último día, para los últimos días. Ahora, y esta destrucción va a ser por fuego. Quiere decir que todo se va a quemar. Eso vimos la semana pasada. Entonces hoy el título es ¿por qué Jesús no ha regresado? Y vamos a estar leyendo el versículo 8, 9 y 10 de la segunda de Pedro del capítulo 3. Pero antes de ahí quiero hacer una breve introducción. Básicamente Pedro aquí ahora nos está exhortando y continúa recordándonos que no debemos de ignorar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no seamos descuidados, desmemorizados, que no se nos olvide. O sea, está diciendo, hermanos, no deben de ignorar. ¿Por qué? O sea, no debemos de ignorar ¿qué? Pues
que Jesucristo va a venir. Sabemos que Él va a venir. Pero no nomás que va a venir, ¿por qué no ha venido? Porque yo sé que tal vez muchos de ustedes, como yo, he pensado y digo, Señor, pero pues ¿hasta cuándo? Ya han pasado tantos años y no has venido. Entonces, Señor, ¿por qué? Entonces, vamos a ver nada más unos cuantos textos bíblicos, pero hay una infinidad del regreso de Jesucristo que va a regresar. Es una promesa que Él hizo. Entonces vamos a leer nada más algunos. Ahí vamos a ver con el primero. Jesús está hablando, y aquí en Lucas capítulo 23, versículo 27. Ahí lo van a tener en la pantalla. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Quiere decir que ven esas nubes tan bonitas que como las estamos viendo, de alguna manera Dios va a venir en una nube. Y va a venir con poder y gran gloria. También Jesús en Mateo 16, versículo 27 dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que cada uno va a pagar conforme a sus obras. Hermanos, yo cada vez que leo esto, a veces me da, no me da risa, pero me da como alegría, pero a la vez me da como un temor, sabiendo de que todos vamos a estar ahí en ese momento frente al Señor. Para los que ya somos cristianos, vamos a estar en un, no vamos a estar juzgados, más bien es como una premiación, porque no vamos a ser juzgados como va a ser juzgado el mundo, porque ya somos hijos de Él. Entonces, más bien es una premiación de las coronas, que ahí van a estar las coronas. Pero, ¿y qué tal, hermanos, si hemos vivido de una manera que creemos que estamos así, y al final de cuentas vamos a estar enfrente del Señor y Él nos va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí, háganse a un lado? Y nosotros, pero Señor, yo hacía esto, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo iba y servía en las misiones, Señor, yo iba y hacía todas las cosas. Y el Señor dice, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Ese es el temor que me da. Ese es el temor que nos debería de dar a todo creyente. Y no estar diciendo, bueno, ¿hasta qué punto puedo no perder mi salvación? Hermanos, hay que no preguntar eso. Mejor hay que decir, ¿cómo me acerco más a Dios? Para así no estar nervioso ese día que cada uno va a pagar conforme a sus obras. También Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 33 y el 32. Dice, cuando el Hijo de Hombre venga, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces será el trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Recuerden que siempre en una manada, donde están pues el rebaño de las ovejitas, siempre hay una ovejita negra. Pero aquí ya está hablando de los cabritos, o sea, de los que sabemos que no son ovejas, sabemos que quieren ser ovejas, pero son cabritos. El Señor los va a apartar de esa manera. A ver, tú para acá y tú para acá. Es la manera que lo va a hacer. Are you recording? Ok, entonces eso es nomás como una introducción, hermanos, sabiendo de que está establecido que es una promesa del Señor que Él va a regresar. O sea que ahí no hay para decir, no, pues no, ¿cómo saben que va a venir? Donde quiera Jesús lo estuvo diciendo, que Él iba a regresar ese último día, los últimos días. Ahora, ya para comenzar, vamos a ver en el versículo 8 del capítulo 3. Daniel, can you bring me the water, mijo? El versículo 3, capítulo 3, versículo 8, hermanos. Dice, mas, oh amados, no ignoren esto, no ignoremos que, pues, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Hermanos, aquí es algo que nos debe de, tal vez muchos no lo podamos entender, o nos cueste, pero déjenme les digo nada más algo. Déjenles digo algo, hermanos.
Cuando uno viene y se pone a pensar de que un año es como un día y un día es como 1000 años, en nuestra mente no lo podemos captar. Simplemente no lo podemos captar. Entonces los burladores vienen y cuestionan su regreso. El tiempo, hermanos, el tiempo es eterno. El tiempo no hay, el tiempo se mide. Nosotros aquí en este mundo lo medimos. Entonces Dios habita fuera del tiempo. Quiere decir que Dios sí está aquí con nosotros, pero está en espíritu. El punto es de que Dios habita fuera del tiempo y Dios está en la eternidad. Nosotros no estamos en la eternidad. Nosotros no somos eternos. Entonces nosotros vivimos y morimos en un tiempo lineal. Una vez más, que tal vez aquí yo aquí nací, vivo en mi vida, tengo mi juventud, me caso, soy abuelo, me hago más viejito y me voy con el Señor. Para ahí se terminó mi vida. Pero para todas las otras personas nacen y lo mismo. Pero Dios está fuera de este tiempo. Quiere decir que todos los años que han pasado es como un día. Entonces, como nosotros vivimos en un tiempo lineal, para entenderlo, así lo medimos. Y lo medimos por un segundo, por un minuto, por una hora, por un día y así, ¿no? Llegamos hasta, aquí lo apunté, meses, años, décadas, 1000 años. Y continúe multiplicando, continúe añadiendo y nunca se va a terminar. Porque eso es lo infinito. Esa es la eternidad. Ahí Dios habita. Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe, Él creó todo, entonces él no lo podemos poner en una cajita, él está fuera del tiempo. Eso es para establecerlo. Después, ¿qué son 1000 años para Dios? Pues aquí la palabra dice que es un día, porque Dios es eterno. Puede ser un segundo para Dios si Él así lo quiere, pero aquí en la escritura, en la misma voz de Dios, la misma palabra de Dios, nos dice que es un día. Entonces solamente han pasado 2 días desde que Jesucristo vino y murió y se fue a la presencia de Dios Padre, sentado a la derecha de Dios Padre. Ahora, en 2 días, hermanos, o 2000 años, han pasado muchas cosas. Ha habido sufrimiento, dolor, accidentes, enfermedades, pecados, maldades, simplemente blasfemias en contra de Dios, egoísmo, ambición, mucha gente hambrienta, muchos enfermos, gente que muere y gente que se va al infierno, y va a continuar sucediendo todo esto. ¿Y qué sucede con todo lo que pasa? Pues Dios no quiere que suceda esto. Dios no quiere que toda la gente se muera. Dios ama tanto al hombre porque Dios lo creó y lo creó a semejanza de Dios. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda. Pablo advertía al joven pastor Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. Y fíjense lo que decía. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿No es algo familiar, hermanos? Que en los últimos días vienen tiempos peligrosos. En las últimas semanas, meses, han venido tiempos muy peligrosos. ¿Por qué? Ahí nos da la razón. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres ávaros. Habrá hombres vanagloriosos. Habrá hombres soberbios. Habrá hombres blasfemos. Habrá hombres desobedientes a los padres. Habrá hombres ingratos. Habrá hombres impíos. Quiere decir que no creen en Dios. Habrán hombres sin afecto natural. Habrá hombres implacables, calumniadores. Habrá hombres interperantes, o sea que son llenos de libertinaje. Habrá hombres crueles. Habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Ahorita eso lo vemos donde quiera, ya ni se esconden. Simplemente hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces ahorita toda la gente aborrece lo bueno, pero lo malo, todo es bienvenido si es malo. Habrá hombres traidores, versículo 4. Habrá hombres impetuosos, quiere decir que son hombres violentos. Esto nos recuerda de algo en las semanas pasadas. Hombres violentos, hombres infatuados, o sea, hombres que se deslumbran por las cosas, por los poderes, por el dinero, por tener... ¿Qué fue lo que se estuvieron saqueando, robando las tiendas?
ropa cara, zapatos caros, relojes, o sea, todo lo caro, porque se deslumbran por las cosas caras, las cosas bonitas, las cosas buenas, pues son amadores de los deleites más que de Dios. Y versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, van a parecer que son buenos y que están en una causa buena, que están ayudando a la gente, que pobrecitos, que vamos a ayudar, pero al final dice, y negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Aquí nos está hablando una descripción, hermanos, de lo que está ocurriendo en este tiempo. Y usted se puede decir, wow, Pablo le estaba advirtiendo al joven Timoteo, como Pedro nos está advirtiendo en el capítulo 2 de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que ocurre después de todo esto que va a estar ocurriendo a los últimos días? El punto es, hermanos, que el creyente no debe desesperarse porque Jesucristo no ha regresado. Que no seamos nosotros los que estamos diciendo, ay Señor, perdón, ¿por qué no has venido, Señor? Mira que todo lo que está pasando, pobrecito de mí, y yo tanto que te sirvo, Señor, o por qué. Hermanos, que no entremos en esa actitud, porque el Señor está permitiendo todo lo que está pasando porque Él sigue estando en control, pero a través del dolor, a través de todo el desorden, a través del caos, a través de las injusticias, a través de todo eso, ahí está Él esperando a las personas. No quiere decir que Dios hace todo esto, no, el hombre hace todo esto por la maldad que hay en el corazón, por el pecado que hay en todo este mundo, pero Él ahí está, aún así, con las manos abiertas, esperando para que los que se arrepientan, los que quieren tener un descanso, porque, hermanos, Jesús va a regresar en el tiempo perfecto, no cuando nosotros quieramos. Versículo 9, vemos que el Señor no demora su promesa, y Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se muera, hermanos. Dios desea que todos se arrepientan al pecado. Ahí vemos la primera parte del versículo 9, dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Y eso es para con todos, hermanos. Si usted es una persona que va a la iglesia, el Señor es paciente con usted. Quiere decir que, bueno, el Señor me va a perdonar. El Señor fue tan paciente para mí que me esperó. No sé su testimonio o su pasado, pero todos de nosotros vivíamos de una manera que dejaba mucho que desear. Las únicas personas tal vez que nos perdonaban eran nuestras mamás, o tal vez hermanos, familiares muy cercanos a nosotros. De ahí en más, olvídate, no me conviene tu amistad, me alejo de ti. Dios siempre ahí estuvo, lo mismo que una mamá, siempre ahí está, porque ese es el amor ágape, el amor de una madre que más se acerca al amor de Dios, pero Dios aún ama más que a una madre, lo ama a uno. El punto es, hermanos, que Dios ama al hombre y Él es paciente y no quiere que nadie se muera y se vaya al infierno. Esa es la verdad. Muchas personas dicen, ay, y ustedes siguen con el infierno. El infierno es real. El infierno es real y el cielo también es real. Jesús va a regresar, también eso es real. Jesús murió y resucitó, también eso es real. No es un cuento de hadas, no es un cuento de la religión que lo hacen para agarrar gente y no se trata de todo eso. Dios quiere darte salvación. Si tú eres una de las personas que a veces dices, no, que no existe el cielo, no existe el infierno, que no existe Dios, entonces, ¿sabes qué? Espero que a través de este mensaje al final te des cuenta de que en realidad Dios quiere que todas las personas se salven. Dios quiere darte salvación, quiere darte una vida eterna, y es el punto de todo esto, de por qué vamos a la iglesia, de por qué leemos la Biblia, porque queremos estar con el Señor, en la presencia de Él. Y no nomás eso, a través de lo que estamos haciendo, nuestra vida cambia, alrededor de nosotros cambia, ya vemos las cosas totalmente diferente. No las vemos tan negativamente, las vemos positivamente, y Dios empieza a hacer cosas en la vida de cada uno que uno dice, wow, Señor, yo eso jamás podría haberlo logrado. Ha sido por ti, nada más por ti, y para ti sea la gloria. Cuando antes hacíamos algo grande era porque yo soy muy inteligente, soy muy fregón, sé lo que estoy haciendo y es por mí nada más. Y no se trata de eso, no es así. La Biblia dice aquí que Dios es paciente para con nosotros. La palabra paciente es una palabra muy, muy especial aquí.
Todos sabemos que es paciente, como el chavo decía, pero es que no me tienen paciencia. No estamos hablando de ese tipo de paciencia. Dios es paciente, eso quiere decir que sufre durante mucho tiempo. Esa es la traducción literal. Que sufre, o sea, que está sufriendo por mucho tiempo y persevera y es constantemente en su sufrimiento con nosotros y por nosotros. O sea que Dios es lento. Y fíjese, o sea que Dios es lento para darse por vencido, que cuando quiere jalarnos, cuando quiere atraernos a Él, simplemente, hermanos, Él es paciente. Va a ser paciente para juzgarnos y va a ser paciente para condenarnos también. Dios no forza a nadie. Oh, vente, me tienes que creer. Si no, entonces no fuera un Dios que nos ama. Si usted conoce a una persona y la hace a que la ame a fuerzas, me tienes que amar porque yo te quiero a ti mucho, entonces tú me tienes que amar. Te voy a dar dinero, te voy a dar esto, te voy a llevar aquí para que tú me ames. Y esos poemas que dice, es que el corazón dice el corazón, pero también sabemos que el corazón es mentiroso. El punto es que Dios nos ama. Que Dios nos ama y Dios nos ama, nos cuida. Y ¿saben qué? A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra maldición, ¿cuántas veces ustedes maldicieron a Dios? ¿Cuántas veces lo rechazaron? ¿Cuántas veces lo desobedecieron? Yo mucho. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 25. Lo tomé de la palabra para todos porque me encanta la manera como lo pone de una manera bien fácil. Fíjense lo que dice. Versículo 25 dice, y Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo, él hablando de Dios. Dios Padre ofreció a su Hijo Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Dios. Básicamente lo que está diciendo aquí que Él fue el que pagó el precio. Fue la propiciación, lo que se tenía que pagar por lo que se había debido. Porque la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros habíamos pagado. La consecuencia de ese pecado es que estábamos muertos. Aunque vivíamos y caminábamos todo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesús para que conozcamos a Dios de una manera íntimamente. Jesucristo siempre estuvo diciendo, me ven a mí, ven a mi Padre. Lo que yo les digo es de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. No es que somos dos o somos tres y el Espíritu Santo, no, es uno. Entonces, su amor nos protege. Es por eso que es paciente. Jesús vino para salvar a toda la humanidad, no nada más a los blancos o a los morenos o a los grises. Vino para toda la creación que Él creó, los seres humanos. Por eso Él es paciente. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, pero aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de Jesucristo. Es que aquel varón a quien él designó, que les dio fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahí continuando con el versículo 9, el Señor no demora su promesa, pero Él desea que todos se arrepientan al pecado. La segunda parte del versículo 9, ahí vemos, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno muera. Y es muerte, hermanos, muerte en el infierno, muerte eterna. Pero la Biblia dice que ni siquiera van a morir, van a estar queriendo morir y no van a poder morir. Van a estar con una tortura
eterna que van a desear, ya quiero morir, ya mátenme, y no, ni siquiera van a poder morir. Entonces, no queriendo que ninguno perezca, o sea, muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento se puede describir como, ok, voy a cambiar de rumbo. O sea, si voy caminando para allá, me arrepiento, quiere decir que voy a venir para acá. Cambiar de rumbo, cambiar de camino, dar un giro a tu vida, alejarte del pecado y acercarte a Dios, no volver a hacer ese pecado que estás haciendo. Tampoco no es, es que ya me dio vergüenza, me encontraron que estaba pecando, que hice aquello, ay, qué vergüenza, ya me arrepentí. O sea, la vergüenza no es arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento quiere decir no volverlo a hacer. Simplemente no volverlo a hacer. Ustedes dicen, no, es que es muy difícil no volverlo a hacer. Ese es el punto, es bien difícil. Sin Dios no lo va a poder hacer. Usted puede arrepentirse miles y miles y miles de veces, pero si no clama a Dios para que lo ayude y que lo saque de ese camino que lleva, de ese pecado que continúa haciendo y haciendo, usted solo no va a poder. Ese es el punto. Es que quiero cambiar. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar? Todos queremos cambiar. Pero si no es a través de Dios, con esa ayuda que Él viene y simplemente nos da ese poder a través del Espíritu Santo para tener una fuerza de voluntad que es tan grande, hermanos, que solamente es a través de Él. Uno puede caminar y decir, ok, pues ya me arrepentí, y ya uno puede ya no hacerlo. Ok, me arrepentí, tengo fuerza de voluntad, no lo hago. Pero la costumbre, hermanos, es lo que nos lleva otra vez a lo mismo. Otra vez, porque tanto que lo hacíamos, ya es parte de lo que somos. Entonces, si no volvemos a nacer de nuevo, vamos a estar lidiando con ese mismo pecado. Y si no se lo entregamos al Señor, y si escondemos ese pecado y nadie se da cuenta, hay hermanos que están yendo a las congregaciones y todavía siguen pecando del mismo pecado que tenían antes de convertirse al Señor. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Es que no han entregado ese pecado al Señor y continúan viviendo una mentira. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios no está esperando que usted, persona que me está viendo, amigo, no quiere decir que tiene que esperar hasta que Dios lo perdone para que pueda ir a la iglesia. No. Dios, aún siendo pecador, usted y yo, Él murió por nosotros. Aún sabiendo que yo tal vez ni nunca en mi vida me iba a entregar al Señor, Él así murió por mí. De todas maneras, Él murió por mí porque por ese es el amor. Es el amor que Él viene porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera. También el versículo que toda la gente me pregunta a veces en los partidos de fútbol, de series mundiales, Super Bowl, siempre se ve John 3:16, Juan 3:16. ¿Y qué es lo que dice? Que por tal manera, ahí está en la pantalla, porque de tal manera, fíjense, lo importante de todo este versículo es que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Y que ha dado a su Hijo unigénito para que, y esa es la palabra clave, para que todo aquel, o sea, está hablando de todos aquellos, no nada más cierto grupo de gente, o nada más algunos, o nada más ciertas personas, no, es todo aquel, o sea, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Porque sin Cristo uno va caminando perdido. Sin Cristo uno va caminando conforme a su propio entendimiento, uno va perdido. O sea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese quiere decir Juan 3:16. Y ese versículo, ahí lo está diciendo todos. O sea, no tenemos que ser grandes intelectuales para entender esto. Dios nos amó tanto que Él dio a su Hijo, a su único Hijo, para que a través de su muerte, porque algo tenía que morir, en vez de que usted muera, o usted, por ese pecado que usted cometió, mi Hijo va a morir. Él va a pagar lo que se debe. ¿Qué se debe? Pues la vida. Entonces Él da su vida, entrega su vida para que usted y yo no muéramos. También en Efesios capítulo 2, versículo 4.
y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, una vez más, su gran amor con que nos amó. Ese gran amor es ese amor ágape, amor que todo lo da sin esperar que nosotros hagamos algo a cambio. Con su gran amor con el que Él nos amó, versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados. Cuando está diciendo que estamos muertos en pecados, quiere decir que espiritualmente estábamos muertos. Caminábamos en pecado, caminábamos en la oscuridad, éramos hijos del diablo, hijos de ira. Eso es lo que está diciendo. Entonces, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él dice ahí, ¿qué dice? Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio luz. Él nos va guiando por la manera que debemos de ir caminando. Entonces, a través de eso, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué juntamente con Cristo? Porque cuando Cristo resucitó al tercer día, Él resucitó, con eso venció al diablo. Jesucristo con eso venció al diablo. Nosotros con eso vencemos el pecado. Con eso vencemos, no es que vamos a pelear con el diablo y vencimos al diablo, pero a través de eso nosotros podemos vencer el pecado. Porque volvemos a nacer, somos una nueva creación. A través de esa nueva creación tenemos ese poder a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en usted. Mora en cada uno de ustedes si han recibido al Señor en su corazón. Entonces, por gracia somos salvos. Simplemente por gracia somos salvos. No es por lo que yo haya hecho. No, es por gracia. Gracia simplemente es un regalo inmerecido que no me merezco, pero por el amor de Dios que tiene hacia mí, esa es la gracia y por eso es que soy salvo. Pedro, después de decirles por qué el Señor no va a demorar su regreso, les habla en el día del Señor. Y ese, hermanos, es el día del Señor, que es un día donde no sé si vamos a alcanzar o vamos a ser partes de lo que vaya a ocurrir, pero ese es el día final. Continuando el versículo 10, el día del Señor se acerca, continúa diciéndoles, y quiere que los hermanos que estaban, ya habían sido perseguidos, ya los querían matar, estaban corriendo por sus vidas, ya se habían infiltrado falsos maestros. Entonces ahora les dice, hermanos, el día del Señor va a venir, se acerca, y va a venir como un ladrón. O sea, va a venir inesperadamente, no sabemos cuándo va a venir. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé ustedes, yo no sé en dónde han vivido, en dónde viven o cómo es donde se mueve. Pero los ladrones son ladrones. Y los ladrones no avisan, no mandan un text, no mandan una llamadita, no mandan un email, no mandan y no van a decir, ¿sabes qué? A las 7 te voy a caer, o tal vez a las 12, o a la 1 de la mañana voy a llegar a tu casa y te voy a robar. Un ladrón no dice cuándo va a venir. Entonces, aquí usa una ilustración para darnos cuenta. Todos conocemos, bueno, no sé si conocen a un ladrón, pero las películas, vemos que los ladrones en las noches vienen cuando no hay nadie y se roban cosas. Pedro está usando una ilustración de un ladrón, porque en aquellos tiempos había ladrones y en aquellos tiempos se cuidaba a la gente de los ladrones igual que ahora. ¿Cómo es que se cuidan? Pues están atentos, están vigilantes, están velando, están cuidando, viendo que llegó un carro que no conozco, que llegó un fulano que anda pase y se asoma para mi casa. Estoy vigilando. ¿Qué hago? Me estoy preparando. ¿Para qué me estoy preparando? Si es que va a venir. Estoy listo para hacerle frente, para, no sé, para lo que sea, pero por lo menos me voy a dar cuenta. Pablo les está diciendo, nos está diciendo la palabra, hermanos, ustedes tienen que estar cuidando, atento, porque Jesús va a venir. No es que Jesús sea un ladrón, pero Él va a venir así como vienen los ladrones. ¿Cómo? Inesperadamente. El día que menos usted piense, lo van a robar. Espero que no, pero es para ilustración. Entonces el día que nosotros menos pensemos,
va a venir el Señor. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, uno dice, wow, en realidad no sabemos cuándo va a venir, pero tenemos que estar vigilando, como vigilantes, velando. ¿Qué hacen los veladores? No se duermen, están cuidando, vigilando. Así debemos de ser nosotros como hijos de Dios, estar velad y orad. O sea, hay que estar velando y orando. En Apocalipsis, en inglés es Revelations 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, fíjense lo que dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues, una vez más, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido y oído? La palabra. Hemos recibido al Espíritu Santo. Y guárdalo, hay que guardarlo. Y hay que arrepentirnos. Si estamos viendo de una manera que no le agrada al Señor, arrepiéntete. Pues si no estás velando, si no estás cuidando, ¿cuándo va a venir? Dice, voy a venir, el Señor hablando, dice, voy a venir como un ladrón sobre ti. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. También Jesús, hablando en Marcos capítulo 13, versículo 35, dice, velad pues, velad. Velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, aquí nos está dando varios ejemplos cómo es que debemos que estar nosotros, ¿cómo? Velando. Pues si no velas, vendré como ladrón. Velad pues, porque no sabes cuándo viene el Señor a tu casa. Y el punto, hermanos, es que el no saber cuándo viene Jesús nos hace a nosotros caminar y estar a la expectativa que puede ser hoy. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser la próxima semana. No sabemos, pero si es hoy, yo hoy voy a estar bien ante el Señor. Si ayer me enojé con mi esposa o hubo un pleito o ayer pequé, yo me aseguro que después de ese pleito, en ese momento me arrepienta. ¿Por qué? ¿Y qué tal si el Señor viene esa noche y me haya peleado con mi esposa? El no saber cuándo viene Jesús, hermanos, nos mantenemos alertas, nos mantenemos velando, nos mantenemos en oración, nos cuidamos del pecado, caminamos con Jesús, no caminamos a nuestra propia manera, caminamos, nos acercamos a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Pero a veces se nos olvida y hacemos las cosas como que ya sabemos qué hacer. Entonces, una vez más, el no saber cuándo viene Jesús, caminamos con Jesús. Caminamos con Él. Jesús dijo también en Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así también vendrá la venida del Hijo del Hombre. Imagínense que sí, así como viene un relámpago grande que sale, por ejemplo, allá en el este, viene el rayo y llega hasta el oeste. Dice que así será también la venida del Hijo del Hombre, así rápido. Cuando a veces que llueve y hay unas tempestades y que se ve un relámpago, se ve, pero no se oye nada. Y entonces, a mí de chiquito, los Boy Scouts me enseñaron a contar, ok, cuenta, 1, 2, 3, 4, a ver cuántos segundos. Depende de los segundos, son las millas en donde cayó el relámpago. Y es algo que siempre lo hago. Se ve un rayo y cuento 1, 2, 3, de aquí a 3 millas, por ahí. Y luego se oye pa. No, cuando venga Él, va a venir y va a ver en un abrir y cerrar de ojos. No voy a poder ni contar. Bueno, a ver, vi el flash, 1, 2, no va a hacer nada de eso. Ves el flash y ahí terminó. También Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día, fíjense, pero del día y la hora nadie sabe. O sea, el día que va a venir y la hora que va a venir, nadie sabe. Es que nadie sabe, ni aún los ángeles, fíjense. Los ángeles del cielo.
sino solo sabe, ¿quién dice ahí? Hermanos, estamos leyendo, dice, sino solo mi Padre. Él es el único que sabe. Dios Padre es el único que sabe. Dios Hijo no sabe cuándo, Dios Espíritu Santo no sabe cuándo, solamente el Padre. O sea que los burladores que se sigan burlando, ni Jesucristo sabe cuándo Él viene. Bueno, Él sabe porque Él es Dios, Él es en tres. Pero aquí Jesucristo hablando, imagínense lo que dice. Ni aun los ángeles de los cielos saben, solamente sabe mi Padre. Jesús hablando como hijo. Continuando, versículo 10. Ese día se acerca y los cielos dice que van a pasar con un gran ruido. Continuando ahí con el versículo 10, dice, el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Yo le puse ruido. Imagínense, yo creo que lo que oímos aquí, así relámpagos, parece hasta las ventanas tiemblan y se siente, da miedo, pero a lo mejor ni va a ser así. Va a ser un sonido, un estruendo que ni sabemos cómo va a ser. Pero es increíble nada más de imaginarnos cómo va a ser todo esto. Nos gustaría estar aquí cuando viene el Señor y gloria a Dios. O tal vez nos vamos antes, no se sabe, pero sabemos que vamos a estar con Él en su presencia, no cabe duda. También Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 18, dice, porque de cierto os digo, y fíjense lo que dice aquí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hasta que todo lo que está escrito se haya cumplido, es cuando va a suceder esto. Y dice, wow, entonces, ¿habrá tantas personas, o cuántas personas habrá que aún no han escuchado la palabra de Dios? Ahora con tanta internet, con tantas maneras de cómo uno puede ver la Biblia, leer la Biblia con el teléfono, con internet, o sea, donde quiera hay. Uno dice, ¿será que todavía hay alguna persona o una persona que no ha escuchado el Evangelio? Pues hasta que todo se haya cumplido, tal vez por ahí hay una persona, y ese momento viene el Señor y se lleva. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Está dando la oportunidad para que todos puedan tener vida eterna. También Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán. O sea, quiere decir que se va a terminar. El cielo y la tierra se va a terminar. Pero dice, pero mis palabras no pasarán. La palabra es eterna, hermanos. La palabra es eterna, tampoco nunca va a pasar. En Juan vemos que el verbo se vuelve la palabra. La palabra, él se vuelve, bueno, a ver, no recuerdo exactamente cómo está diciendo. El verbo es la palabra de Dios, es Dios. Entonces, hermanos, ustedes pueden estar diciendo, bueno, entonces la Biblia no, que los hombres no la escribieron, sí, los hombres, pero fueron inspirados por Dios. Es el mismo aliento del Señor que se pone aquí. Es una palabra viva y eficaz y corta lo más feo del corazón y nos va quitando las cosas que al Señor no le agrada, que nosotros estamos luchando, venimos y vamos siendo hechos a su imagen. Eso es lo más grande de todo. Entonces, hermanos, la estoy buscando donde dice, porque me encanta. Dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, lo que se dice. La palabra era Dios. Entonces, la palabra es Dios, es viviente. La palabra es viviente. Yo no sé ustedes, hermanos, pero si usted ha estado en una reunión donde estamos orando o es un devocional y alguien lee un versículo y ese versículo a todos nos toca y hermano, qué bendición ese versículo. Yo estaba orando de esta manera y es una confirmación o estaba buscando guianza del Señor y aquí me contestó el Señor, hermano, qué bendición. Y uno puede preguntarle a los hermanos, 10 hermanos, 5 hermanos, los que haya,
Y cada hermano recibió diferente de este versículo, el versículo que sea. Ahí nos damos cuenta que el Señor, que la palabra es palabra viviente y llega a cada uno conforme yo la necesito, conforme usted la necesita. Y ahí nos damos cuenta que hermanos, la palabra nunca va a pasar, nunca va a morir. Gloria a Dios por eso. Ahora vamos a pasar a esta transparencia. Y fíjense, aquí, eso es algo que tenemos que recordar este versículo. Y simplemente, hermanos, tenemos que recordar y ver en dónde estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. O sea, los tiempos y las ocasiones, ustedes no tienen necesidad. Ustedes no tienen que saber, hermanos. Ustedes, y yo no tengo que escribirles. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Entonces aquí está el punto clave. Versículo 2 dice, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiere decir, hermanos, ustedes ya saben, no tengo que decirles, porque, hermanos, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos todos. Claro que sabemos. Él va a venir como un ladrón, o sea, no sabemos cuándo va a venir. Pero aquí está el punto clave que quiero llegar. Versículo 3 dice, pero cuando digan paz y seguridad, fíjense, aquí es un punto clave que nosotros tenemos que tomar como una alerta o como una señal grande. Pero cuando digan paz y seguridad, cuando se vea paz y seguridad, entonces dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Quiere decir, hermanos, que ahorita vemos el caos, vemos todo lo que está pasando. Hay fuerzas extremistas, ocultas, y hay muchas teorías. Yo no soy mucho de teorías hasta que veo algo claro y lo analizo y no tiene sentido, entonces ya ahí es donde estoy. Pero cuando vemos que es todo un mecanismo para que todo el mundo se vaya y sea una misma, diría yo, una misma sociedad, vamos a ponerlo de esa manera. Quieren que ya no haya fronteras, desde las canciones de John Lennon, en lugares que no haya fronteras, que todos podamos vivir en armonía, que todos seamos una misma raza. Todo eso se oye muy bonito, pero eso no va a ocurrir. ¿Saben por qué no va a ocurrir? Porque la Biblia dice que nunca va a ocurrir. Porque el hombre es perverso, el hombre es malo, un hombre sin Dios, sin temor a Dios, es de lo peor. Yo era de lo peor. Usted pues, pero usted, pastor, no era tan malo. Allá otras personas, todos éramos malos ante los ojos de Dios cuando simplemente no nos entregábamos a Dios, vivíamos a nuestra propia manera. El punto es que el hombre nunca va a poder vivir en paz, con seguridad. Siempre va a haber pobreza, siempre va a haber gente floja que no quiere trabajar, siempre va a haber necesidad, y eso siempre va a ocurrir, porque es el hombre que hace las cosas, no es que Dios hace estas cosas. Dios a todos los crea, y el mismo hombre nace con su propia, lo que él quiere hacer, y sigue las cosas de Dios o sigue las cosas de la oscuridad. Así de simple. Los niños que nacen, los papás les enseñan, y el hijo al final de cuentas crece a una edad, quiere seguir o no quiere seguir, el hijo decide. Y Dios no quiere nadie traerlo a la fuerza. El punto es que todas estas fuerzas quieren que se viva de una manera como un Edén. No se puede, ni tampoco va a ocurrir, pero ahí quieren llegar. Y si dicen que el gobierno de Estados Unidos es el peor porque es capitalista, que tanta igualdad y esto, cada quien tiene su manera de pensar en lo que es de la política. Pero lo que sí estamos viendo es de que vienen fuerzas de afuera de Estados Unidos y quieren crear una guerra civil aquí en Estados Unidos para derrotar al gobierno y que este país sea como todos los otros países, donde
los ricos y poderosos vivan y controlen todas las masas, como los otros países socialistas. Bueno, ahí le voy a parar. Continuamos con el versículo, la segunda parte la última parte del versículo 10. El día del Señor se acerca y todo dice que se va a derretir por el fuego, por la lumbre, y la tierra, y todo se va a quemar. La última parte del versículo dice, y los elementos es todo lo que está en la tierra, dice que se van a arder, o sea, van a estar ardiendo y van a ser desechados, o sea, se van a terminar. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, o sea, todo lo que hay en la tierra se va a quemar. Por eso siempre a veces decimos, hermano, pues ¿para qué? Todo se va a quemar, sí, se va a quemar en el último día, pero si tal vez el Señor viene antes, pues no se va a quemar, se va a quemar hasta después. Bueno, el punto es que todo se va a quemar. En Apocalipsis, que es Revelaciones, o Revelation, del Apocalipsis 6:17, es porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, ¿quién podrá sostenerse en pie? También el Salmo 102, versículo 25 y 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Yo no sé ustedes, pero si ustedes compran un carro nuevo, una casa nueva, con el tiempo se va, es la naturaleza que se va deteriorando, se va envejeciendo. Como un vestido, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. También Isaías, y son versículos, hermanos, simplemente que nos deben de dar mucho aliento de todo lo que el Señor va a hacer. En Isaías capítulo 34, versículo 4 dice, y todo el ejército de los cielos, dice que disolverá y se enrollarán los cielos. Fíjense, se enrollarán los cielos como un libro. Quiere decir que los cielos, como un libro, se van a abrir los cielos. Y caerá todo su ejército. O sea, se abre el cielo. Jason Paul. Se va a abrir el cielo y van a caer todo el ejército. Todo el ejército. Como cae la hoja de parra. Las hojas que están de los viñedos de parras. Así como caen, así van a caer todos los ejércitos. Como se cae de la higuera. Imagínense, hermanos, las ventanas de los cielos se van a abrir y va a caer, se va a caer todo el ejército del Señor con los ángeles. Y bueno, pues ahí vamos a venir cuando ya el Señor venga y nos haya llevado el rapto. Ahí vamos a regresar con toda la iglesia, todos vamos a regresar a terminar ya con todo. Pero antes nos tenemos que ir, el Señor tiene que venir, nos rapta, nos lleva, ya que estamos allá arriba. Ya tú dices, ay, qué bueno, ya se fueron estos cristianitos, ya nos tenían cansados, estos de la derecha, estos los que hay, la Biblia que la usan y la mueven, esos, qué bueno que se fueron. Entonces va a haber paz, va a haber tranquilidad, y ahí es donde todo va a comenzar, pero ya no vamos a estar aquí, va a haber paz y seguridad. Continuando con el Isaías, fíjense, Isaías capítulo 51, versículo 6, dice, alzad a los cielos vuestros ojos, o sea, alcen sus ojos al cielo y miren abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo. Así el cielo, como lo vemos, se va a deshacer como humo, y la tierra se envejecerá como la ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Isaías también 65:17, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Quiere decir que ya no vamos a tener memoria de todo esto, porque Él va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra. Y dice que el mar ya no existirá más. Ya no va a existir el mar. Ahora dice que el mar va a ser como de cristal, pues ya no va a haber mar, ya no va a haber agua. Y dice que las calles van a ser de oro, imagínense. Es un lugar donde nada más de imaginarnos
o sea, nos llena de gozo. El punto es, hermanos, que tenemos que perseverar. En esos momentos difíciles que nos damos cuenta que decimos, Señor, ya ven, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? A veces lo decimos tal vez de estamos frustrados de lo que vemos, tal vez la impotencia que sentimos, pero hermanos, no debemos sentir impotentes porque Dios quiere usar a la iglesia, Dios quiere usarlo usted, ahí en su grupo donde usted está, donde va a trabajar, sus familiares, sus vecinos, predique la palabra, comparta lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es que Dios quiere acabar con la humanidad porque Dios es malo y Dios no quiere que vivan bien, y Dios está nada más con cierto grupo de gente. No. Dios está con toda la gente, con todo ser humano. El problema es que toda la gente, no todo ser humano, quiere estar con Dios. Da tristeza, ya no da coraje, ya estoy al punto de que me da tristeza. Que abran, o sea, que permitan que se reúna gente y miles de gente para hacer protestas. Y no estoy mal en contra de protestas. A mí, o sea, es un derecho que tenemos como ciudadanos americanos de congregarnos y hacer protestas. También como es congregarnos y seguir nuestra fe. Pero ¿cómo si se pueden congregar para hacer protestas, pero no dejan congregarnos para leer la Biblia y estar en oración por toda la nación? Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces vemos claramente que ahora lo que es bueno, pues ya no es tan bueno, más bien es malo. ¿Cómo vamos a dejar que se pongan a orar estas personas? Ahora, y especialmente por ese presidente tan malo que es. Entonces ahora estamos en unas situaciones, hermanos, donde a veces, por favor, hay que no enojarnos. Yo ya pasé de un punto de, pues sí, a veces uno se pone así, pero ahora que nos dé tristeza, que nos sientamos aquí feo porque esta gente se está muriendo, esta gente está cegada, no sabe lo que está ocurriendo. Creen que es política, un partido con otro partido, una manera de ver la vida, o un gobierno de otro gobierno, hablando de socialismo o ¿cómo se dice? O el sistema que tenemos aquí, capitalista. O sea, no se trata de esto. Esto va más allá de eso. Esto es algo espiritual. Es lo espiritual que está peleando en este momento. Lo espiritual, evil, lo malo, lo diabólico que viene del infierno contra las cosas de Dios, contra el orden, contra la vida. ¿Cuántos abortos hay aquí en Estados Unidos? Se roban a los niños para quitarles órganos y se los llevan a China para hacer trasplantes en una semana. ¿De dónde sacan todos estos órganos? Cuando hay una espera como de meses, si son legales. Estamos en un mundo caído, hermanos, podrido, lleno de maldad. La iglesia se tiene que ponerse las pilas y ser llena del Espíritu Santo y ser usado de una manera grandísima. Amén. Ahora si ya tienen sus elementos ahí, hermanos, vamos ahorita a pasarlos y vamos a orar por los elementos. Vamos a orar ahorita por los elementos. Vamos a orar y ahorita vamos a tocar una alabanza. ¿No? Bueno, no va a haber alabanza, pero vamos a orar y vamos a venir delante del Señor. Recuerden, es nada más. Lo estamos haciendo en memoria de lo que Jesucristo hizo en la última cena. Y esto es simbólico. En esta copita es como si fuera la sangre de Jesucristo que Él redamó para poder limpiarnos del pecado, para que todo aquel que crea en Él no se muera, mas tenga vida eterna. Pero tuvo que haber
muerto Jesucristo y tuvo que derramar esa sangre. Simbólicamente es la sangre. Y el pan que es el pan de vida, el pan que nos hace vivir de una manera como la palabra nos dice, la misma palabra, la misma Biblia. Entonces vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y vamos a compartir los elementos. Ahí espero que ya estén todos en sus casas y lo tengan. Y vamos a orar, hermanos, y vamos a darle la gloria al Señor. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, sabiendo, mi Dios, que es por tu gracia y tu misericordia que podemos estar aquí, Señor. También es por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos hayas llamado y que podamos ahora ser llamados hijos tuyos, Señor, sabiendo de que en esas situaciones que antes vivíamos, Señor, estábamos de una manera caminando en la oscuridad, Señor, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor. Mas ahora, Señor, hemos estado, Señor, caminando contigo, Señor, y nada más venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esto, lo que está ocurriendo, Señor. Sabemos que es un momento para nuestra iglesia que simplemente dé un paso hacia adelante y pueda venir y ser usada por ti grandemente, Señor. Padre, te damos gracias por lo que haces, te damos toda la gloria, te damos todo el honor y recibe, Señor, nuestra alabanza, Señor. Gracias por haber entregado todo en la cruz por nosotros. Vamos a tomar el pan. Y Señor, la copa, Señor, esa sangre que derramaste para ser lavados por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque veníamos sucios del pecado, Señor. A través de la palabra nos lavamos, Señor, de esa suciedad. A través de esa sangre preciosa que tú derramaste es que podemos tener vida eterna, Señor. La que nos cubre y ya no pecamos, Señor. Nos cubre del pecado. Te damos gracias, Señor. Tomamos la copa. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes a todos mis hermanos, Señor, donde se encuentran, en cualquier lugar que estén oyendo o viendo este mensaje, Señor. Te pedimos por los hermanos de la congregación, también te pido por los hermanos de otras congregaciones, Señor, que están viendo el mensaje, Señor. Te pido por las personas que aún no te conocen, Señor. Que aún no te conocen, Señor, que simplemente en este momento vengan y se arrepientan totalmente, Señor. Y que vengan delante de ti y que digan, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Te necesito. Cambia mi manera de ser. Quítame todas las adicciones. Quítame todas estas sensaciones, deseos que tengo. Hazme un hombre nuevo. Cambia mi vida. Y Señor Padre, yo te pido por estas personas, Señor, que se han entregado a ti, Señor, y que han simplemente entregado todo a ti, Señor. Y están en esa lucha, Señor, que todos estamos lidiando con el pecado, Señor. Lidiando con el pecado y matando, sumergiendo a la carne para que lo espiritual simplemente controle la vida de todas las personas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahí vamos a terminar. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor los continúe guardando y bendiciendo. No se les olvide los miércoles por Facebook en la página de Eleazar Díaz. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta la próxima.